investigadores. Nosotros somos el grupo de docentes investigadores del Programa de Formación Nacional Avanzada, PNFA, de Educación Integral de la Sexualidad. El siguiente eje temático a desarrollar lleva por nombre el campo problemático y su contexto, la cual nuestra compañera Kimberly nos va a explicar un poco referente a lo citado según Paulo Freire. Según Paulo Freire, él menciona que el método de la problematización está dirigida a la adquisición de conocimientos vinculados al contexto social, lo cual permite una comparación entre la práctica vivida y los contenidos propuestos. Esto quiere decir que en los libros, en la enciclopedia o en los documentos, sale de una manera la metodología, pero cuando tú te vas a la realidad o a la práctica, como lo dice bien Pablo Freire, ahí nos damos de cuenta de la realidad que sucede en el contexto. ¿Por qué? Porque estamos viviendo o el problema lo estamos palpando, estamos sintiendo, estamos compartiendo con el individuo, con el estudiante en este caso. Bueno, siguiendo el orden de ideas, vamos a desarrollar los siguientes tópicos. Según Cerda Gutiérrez Hugo, en el año 2004, y su libro Construcción de una línea de investigación, menciona que el contexto problemático es el contexto del problema. Se dice que un problema sin contexto está mal planteado. ¿Qué quiere decir eso? Que el docente investigador o el profesor investigador tiene que saber qué es lo que quiere lograr con el trabajo de investigación, qué es lo que quiere lograr, a dónde va a atacar ese nudo crítico, para así solventar, orientar y darle respuesta a esta problematización. Porque recuerda también, Jonderson, que cuando tú te vas a la problematización o al diagnóstico como tal, no te vas a conseguir un solo problema, porque vas a conseguir varios problemas, porque son millones de problemas. Sí, son varios o nudos críticos pues, que se presentan y entonces tú tienes que direccionarte hacia donde sí tú quieres llegar. Ok, bueno, siguiendo este orden de idea, se problematiza el profesor investigador y lo ubica al otro lado del problema semejante. Como por ejemplo aquí tenemos, se problematiza proponiendo elaborar un diagnóstico descriptivo y explicativo. En este caso, el diagnóstico descriptivo es donde el docente investigador investiga los recursos que tiene la comunidad o qué recursos cuenta la comunidad. En este caso, va explorando, indagando poco a poco con otras personas del Poder Popular, Consejo Comunal, Clajo Comuna, en este caso hoy en día, para verificar y constatar cuáles son esos recursos que cuenta la comunidad. Por la otra parte, el explicativo, donde el docente investigador o el profesor investigador explica de manera amplia todos esos elementos que cuenta la comunidad como tal. Como los CDI o los centros de salud, pues, con bombas, gasolina, hospitales, farmacias, panaderías, todo lo que está adyacente a la escuela, con lo que cuenta la comunidad donde tú estás trabajando, pues. Bueno, seguimos aquí. Se problematiza proponiendo un estudio exploratorio. En este caso, el investigador va directamente al campo donde están ocurriendo los hechos, como por ejemplo, el investigador puede registrar mediante un registro sistemático en la comunidad de San José de Rincón, parroquia Santa Teresa, municipio de Independencia. Se hizo un diagnóstico participativo en el cual se pudo constatar que la comunidad está ubicada en el estado bolivariano de Miranda y limita con los límites geográficos por el norte, por la zona del Julián, por el sur, con la comunidad de Morocopito, por el este con Casco Central y por el oeste, por ejemplo, el Puente Viejo. Entonces desde allí la persona va constatando dicho ámbito comunitario, la mayoría de sus viviendas, su tipología son de bloque, elaborada con su techo de zinc. Mayormente cuenta con una institución educativa llamada San José de Río Chico. Además, cuenta con un consultorio médico popular donde atienden a la población vulnerable. Ese es uno de los ejemplos que puedo dar siguiendo
que se problematiza proponiendo estudio exploratorio. Hay que explorar, buscar, constatar y ir directamente a la realidad para atacar ese nudo crítico y darle una solución. De igual índole, se problematiza describiendo la práctica y proceso didáctico. Por ejemplo, en el campo educativo, el profesor investigador va buscando estrategias y va buscando esos elementos esenciales para que el estudiante le pueda llegar la información de manera constructiva de su aprendizaje. Porque que el aprendizaje debe ser significativo y por eso es que el docente debe involucrarse con la comunidad, con el estudiante y bueno, con la escuela, pues por supuesto, pues, debe ir, y es muy importante también utilizar el cuaderno de bitácora para llevar su sistematización detallada de todos los eventos o las eventualidades que van sucediendo durante ese proceso, porque lo va a ayudar cuando en el momento de la redacción valga la redundancia, de la problematización, pues, de su problema como tal. Ok, cabe destacar que cuando se problematiza evaluando los procesos institucionales y en general del desarrollo académico. En esta parte, el investigador, el docente investigador, tiene que explorar ese problema desde lo académico en cuanto al aprendizaje del estudiante. Es por eso que cuando el docente inicia el año escolar o en cada momento de aprendizaje, el docente tiene que realizar un diagnóstico de situación de aprendizaje para constatar qué conocimiento tienen los estudiantes, qué es lo que ha observado un estudiante en cuanto a la parte de lectoescritura, en la parte de lectura, en la parte del proceso matemático, en la parte de convivencia y en esta parte se habla también del comportamiento que tiene el estudiante dentro del recinto educativo. Esas son herramientas útiles y técnicas que puede utilizar un docente investigador para recolectar la información para poder redactar el campo problemático y ubicarlo en la realidad del contexto. También cabe destacar que tenemos un ejemplo por aquí, instrumento de recolección de datos para profundizar más el campo problemático, donde tiene varios ítems. Uno de ellos es las dimensiones, problemas y necesidades y evidencia fotográfica. Desde lo pedagógico, ¿cuántos problemas hay? Sabemos que en un aula de clase hay miles de problemas o infinidades de problemas pedagógicos. En cuanto a la dificultad de lectura, escritura, proceso matemático, incumplimiento de las tareas, inasistencia, deserción escolar. ¿Por qué? Porque a veces la realidad que vive una comunidad o ámbito territorial se suma a estas necesidades. En cuanto a lo socioproductivo, están carentes. ¿Por qué? Porque hay instituciones educativas, dependiendo del contexto educativo y del circuito educativo, se ve estas realidades. Por ejemplo, lo estoy basando desde un proyecto socioproductivo que es carente de la parte del programa de Todos Manos a la Siembra. Además, la parte económica, desempleo. ¿Por qué desempleo? Porque el estudio que se está haciendo en la matrícula de un grado específico, ¿verdad? Se hizo una encuesta donde se pudo constatar y valorar que la mayoría de los padres están desempleados por la situación que está afrontando la nación actualmente. Seguido de la parte de salud, se requiere de asistencia médica en los estudiantes, jornada de vacunación y sobre todo sesiones educativas en cuanto a la educación integral de la sexualidad. ¿Por qué? Porque actualmente en las instituciones requieren de esas capacitaciones y de esa información para que el estudiante esté empoderado y así disminuya la prevención con protección. Esto es importante, jóvenes, saber esta parte de la educación integral de la sexualidad. También en la parte política, no está caracterizada en la comuna. Mayormente las instituciones educativas están registradas, pero otros consejos comunales que actualmente están en adecuación, actualización o conformación, aún no tiene esta información suministrada. En la parte territorial pertenece al circuito educativo número 4, el punto y círculo. La cartografía comunal y territorial refleja uno de sus puntos, la institución donde se está llevando a cabo la investigación, y en la parte comunal hay registrados consejos comunales, por ejemplo, uno de ellos llamado Río Tuy,
La unión está la fuerza. Dos consejos comunales que pertenecen al casco central del municipio de Independencia de la parroquia Santa Teresa del Tuy, y en lo deportivo, llevándolo a la realidad del contexto, contamos con el Estadio Martín Rada, la Casa del Deporte y Andri del municipio de Independencia y la cancha Campo Alegre. Si nosotros lo ubicamos en la parte de investigación cualitativa, según el momento que se encuentra esta primera fase, es en el momento descriptivo, donde dice la codificación abierta, referentes teóricos, la aplicación de los instrumentos de recolección de la información, puede ser registro, observación, registro sistemático, entrevista, encuesta, entre otros tipos de instrumentos. Es por eso, para finalizar esta ponencia virtual concerniente al campo problemático y su contexto, vamos a formular la siguiente interrogante. ¿Qué estrategia metodológica utilizarías para recolectar la información del campo problemático según el contexto? Buenas noches, espero le haya sido de su agrado la información.